cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa de la Fundación Terram por agenda comprometida con otras actividades, quedando a disposición para participar en otra ocasión. Excusa también de Chile Sustentable por no ser posible su participación. Señala que revisarán el proyecto para entregar su opinión más adelante. En tercer lugar, copia de carta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, ANFUSEA, a la ministra del Medio Ambiente sobre el descontento respecto de la gestión del equipo directivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Solicitud de audiencia de concejales de Comuna Puchuncaví a fin de presentar propuesta para una recuperación social y medioambiental de la Comuna Puchuncaví tras 60 años de afectaciones medioambientales provocadas por el cordón industrial que opera en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Y finalmente, solicitud de audiencia a la fundadora de Recicladora Lampa para pedir ayuda y orientación a fin de desarrollar su proyecto, señalando que no ha sido escuchada por otras instituciones competentes. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? Tampoco. No hay felicitaciones aquí. Muy bien. Le damos la bienvenida oficialmente a la superintendenta, a su equipo, y también al equipo de la ministra Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente. Para dar inicio al orden del día, vamos a continuar la discusión del proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente, modificando al efecto el artículo 2 de la Ley 20.417. Ha sido invitado el director ejecutivo de FIMA, el señor Ezio Costa Cordela, y la Defensoría Ambiental, la señora Alejandra Donoso. Le vamos a ofrecer entonces la palabra y le damos la bienvenida a don Ezio Costa. Ninguno de los invitados. O sea, no tenemos invitados. Ni presencial ni telemático. Se excusaron dos y los... Perfecto. ¿Estarán en espera? Muy bien. ¿Les parece si suspendemos por unos minutos a la hora de resolver? Vamos a suspender por 5 minutos. Se ha conectado la señora Alejandra Donoso. Si pudiera encender su cámara. Ahí la vemos. Y le vamos a ofrecer la palabra de inmediato. ¿Está preparada? Buen día, sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a escuchar a la señora Alejandra Donoso de la Defensoría Ambiental. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, muchas gracias por la invitación a propósito de este proyecto de ley que me parece muy necesario. Por el poco tiempo que tengo, quisiera enfocarme en dos elementos muy fundamentales. Primero, hacer eco de la crítica que da inicio al proyecto de ley. Efectivamente, los tiempos que demora la Superintendencia del Medio Ambiente en llevar a cabo todo el proceso de fiscalización es demasiado. En segundo lugar, quisiera enfocarme en uno de los elementos que me parece más críticos y que está contemplado en el proyecto de ley, que tiene que ver con los programas de cumplimiento. Primero me voy a enfocar en cuestiones más de forma o abstractas o generales, y luego, a propósito de uno de los casos más trascendentales que tenemos tramitando en este momento, con tiempos también vergonzosamente amplios, que demuestran un poco cuál es el devenir, ¿no? de cómo se ha dado esto y quizás algunas propuestas para abordarlo, haciendo eco también digo, de lo que propone el proyecto de ley y también buscando mejoras en ese sentido. Entonces, respecto del programa de cumplimiento como instrumento, me parece que hay una situación de fondo y que tiene que ver que
no se aborda en tanto situación de fondo, digamos, en el proyecto de ley, pero creo que igual está presente y que tiene que ver con que la Superintendencia del Medio Ambiente en su ley orgánica tiene más de una función. Eh, una de ellas es generar los incentivos al cumplimiento para que los titulares que se encuentran en estado de incumplimiento, de infracción de la normativa ambiental, puedan volver al estado de cumplimiento. Y eso me parece que está muy bien. Sin embargo, se genera una incompatibilidad y se ha generado en los hechos una incompatibilidad a lo largo del tiempo con la otra gran función y que emana no solamente de la ley 20.417, sino que también está presente en la ley 19.300 y sobre todo en la Constitución actualmente vigente, que en su artículo 19, número 8, junto con establecer la garantía de protección del medio ambiente, establece el deber del Estado. Y esto quiere decir, por supuesto, de todos los organismos del Estado y en particular de la institucionalidad ambiental de proteger el medio ambiente. La preservación de la naturaleza entonces es parte de los deberes constitucionales y por lo tanto la legislación, incluso cuando tenga más de un objeto para cada institución, no debiera ser incompatible con eso. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido lamentablemente con los programas de cumplimiento. Y por lo tanto, aquí hay una sugerencia muy concreta que tiene que ver con la preponderancia de este deber constitucional que debieran tener los organismos de la institucionalidad ambiental y en particular la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de las demás funciones, entre ellas, por supuesto, la de generar y buscar los incentivos al cumplimiento para que los infractores puedan volver al estado de cumplimiento, ¿no? Y entonces hay algunas figuras que son interesantes en el proyecto de ley y que a mi juicio son insuficientes. El allanamiento, precisamente, si bien es una institución general del ordenamiento jurídico, el titular siempre podría allanarse, no es necesario que la ley mencione que el infractor pueda allanarse a la formulación de cargos. Eh, no alcanza con el allanamiento a que los mecanismos o también en el caso de los mecanismos de corrección temprana que se establecen en el proyecto de ley, porque corren por líneas paralelas, ¿no? Y no se hacen cargo de el riesgo o incluso el daño que pudiera generar una infracción al medio ambiente a propósito del incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental que está llamada a fiscalizar la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el aumento en los plazos de tramitación en los programas de cumplimiento, que incluso estando en el origen temprano, ¿no? Los titulares siempre, si uno hace una revisión simple, ¿no? De más de un procedimiento sancionatorio, los titulares tanto en la superintendencia, en procedimientos seguidos frente a la Superintendencia del Medio Ambiente, como también frente al Servicio de Evaluación Ambiental, siempre tienen la posibilidad de solicitar ampliación de plazo y eso usualmente ocurre. Yo diría que en el 99% de los casos que yo tengo conocimiento ocurre. Y aquí voy, no sé cuánto tiempo tengo, no tomé el tiempo al inicio, si es que alguien me pudiera indicar. Con calma, porque hay otros invitados que se acusaron, así que para que Ah, pueda perfecto, hacerlo con tranquilidad. perfecto. Muchas gracias. Eso me da tiempo entonces de traer a su conocimiento uno de los casos más complejos y emblemáticos que tenemos eh, y trascendental también por la relevancia que tiene para gran parte de la población en el país, que es el proyecto Alto Maipo, que es un megaproyecto que tiene su resolución de calificación ambiental, ya tiene más de 20 años y el procedimiento sancionatorio se inició en el año 2017. Si uno revisa el expediente de fiscalización, de sanción, digo, el último movimiento fue en el año 2020, sin duda que hubo más movimiento con posterioridad. Y ese es un proyecto que, bueno, tuvo varios incumplimientos a su resolución de calificación ambiental, la formalización de cargos fue por 14 cargos de infracción de distinta índole. Los más graves y los más significativos tienen que ver con la variable hídrica,
Y en palabras muy simples, el proyecto, el incumplimiento central, digamos, fue que al romper la roca, ¿no? Al hacer su túnel, pues son 70 kilómetros de túnel, túneles que hoy día están caídos, que no pueden entrar en funcionamiento, y eso la superintendencia lo supo desde que se formularon los cargos, desde que se presentaron las denuncias. Sin embargo, la resolución de calificación ambiental establecía una cantidad específica, que era 1, algo litros por segundo de afloramiento de las aguas. Son aguas que están confinadas dentro de la roca y que al fracturarse la roca sale el agua, y eso genera un riesgo para la población completa y para, por supuesto, el proyecto, que, insisto, hoy día tiene muchos juicios laborales y comerciales, además de los ambientales, por que no han podido ejecutarse como correspondía, porque ese 1, algo litros por segundo se fue convirtiendo en 20 litros por segundo, 60 litros por segundo, 200 litros por segundo, 300 litros por segundo, y a través del programa de cumplimiento, y esto es lo central y por eso lo traigo como ejemplo, la medida, y esto es gravitante porque el contenido de los programas de cumplimiento emana de los propios titulares infractores. Aquí la Superintendencia del Medio Ambiente, en este y en otros casos de nuestro conocimiento, poco es lo que interviene en la modificación del contenido de lo que propone un titular de proyecto que está en infracción de norma. La medida no tenía que ver con disminuir la cantidad que afloraría, o sea, en una gestión de riesgos, digamos, de una manera preventiva, sino en ampliación de piscinas de tratamiento para esas aguas, que, dicho sea de paso, no es una solución para el problema de cantidad de agua, sino y eventualmente para el problema de cantidad, de calidad, digo, de agua. Y a pesar de que la resolución de calificación ambiental establecía 1, algo litros por segundo, las piscinas ya son de 900 litros por segundo. ¿Cómo llegamos a esa barbaridad? Bueno, porque hay una interpretación, además de una pasividad de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que debe ser corregida respecto de el instrumento programas de cumplimiento en particular. A lo largo de la tramitación del programa de cumplimiento, el titular, y este no es el único caso, insisto, este es un caso ejemplar, ha definido y ha presentado que en este caso particular, cuando el agua aflora en mayor cantidad de la definida en el programa de cumplimiento, eso no sería un incumplimiento del programa de cumplimiento, sino un, comillas, impedimento, por una causa externa que impide que el titular pueda cumplir el programa de cumplimiento. Y la medida para eso ha sido, lamentablemente, de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, aceptar esos impedimentos, así entendidos impedimentos, para que se puedan ir ampliando las piscinas, para que en vez de evitar el afloramiento de las aguas, generar un mecanismo para que esas aguas puedan ser tratadas. Me imagino y espero no, que no pase desapercibido. Sin embargo, igual voy a enfatizar la diferencia entre 1 litro por segundo y 900 litros por segundo. El acuífero que está debajo tiene una capacidad de recarga, según la DGA, de 64 litros por segundo. Esta es una situación que fue alertada al Tribunal Ambiental y que se solicitaron medidas cautelares. De hecho, la Superintendencia en su programa, en su procedimiento sancionatorio, digo, definió medidas cautelares, pero que fueron acotadas en el tiempo. Yo creo que la regulación, ya sea de mecanismos tales como los programas de cumplimiento o bien estas creaciones como los impedimentos, que son creaciones para impedir que un incumplimiento traiga como consecuencia el incumplimiento correspondiente del programa de cumplimiento y por lo tanto la reapertura del procedimiento sancionatorio y por lo tanto las multas que corresponden y las sanciones que corresponden, una manera muy concreta que podría definir un proyecto, una ley, digo, que modifique la institucionalidad ambiental, insisto, es la preponderancia
del deber de preservación de la naturaleza, el deber de protección del medio ambiente, que no solo es legal, insisto, sino también constitucional, por sobre los otros objetivos que son muy legítimos de parte de la institucionalidad ambiental, y así podríamos tener un mecanismo específico para evitar que estas creaciones de los infractores de ley traigan como consecuencia que la institucionalidad ambiental no sirva para lo que sirve. Alto Maipo tiene ya demasiados años, este es un procedimiento sancionatorio, además hemos tenido lamentablemente bien frustrantes reuniones con la Superintendencia del Medio Ambiente, con la institucionalidad ambiental. Si usted revisa el expediente de fiscalización y de sanción, no tiene movimiento desde el año 2020. En rigor, no sabemos si ese programa se encuentra en fase, ese proyecto se encuentra en fase de construcción o de ejecución, a pesar de que en sus páginas personales o comerciales del proyecto señalan que se encuentran en fase de ejecución. Los túneles, insisto, están caídos por este problema, o sea, no es menor, no es menor que al fracturar la roca, y estamos hablando de la cuenca más importante del país porque es la que alimenta a la región metropolitana. Y sabemos que los niveles del acuífero están muy por debajo del riesgo al que se está exponiendo a toda la cuenca. Sin embargo, hoy día Alto Maipo tiene ingresada a la institucionalidad ambiental, al servicio de evaluación ambiental, cartas de pertinencia que están pendientes de resolución para solicitar la no evaluación de una modificación de proyectos que les permita funcionar con estos túneles caídos. Esto no habría sucedido si es que instrumentos como los programas de cumplimiento tuvieran el diseño, y no solo el diseño, sino también la implementación, y esto es parte del deber de la Superintendencia de Medio Ambiente en particular, hubieran sido ejecutados de manera tal que se protegiera el medio ambiente y que ese debiera ser el principal objetivo de la institucionalidad ambiental y en particular de la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, me parece que además de una discusión jurisprudencial que tiene que ver con la naturaleza jurídica de los programas de cumplimiento, en tanto instrumentos que no son definitivos, sino que suspenden el procedimiento sancionatorio y por lo tanto la posibilidad de que eso sea resuelto o revisado al menos por la Corte Suprema por la vía de casación. Esa es una línea jurisprudencial que ha seguido los tribunales ambientales y también superiores en el último tiempo, con la que no estamos de acuerdo, pero sin embargo, más allá de eso, independientemente de la posibilidad de revisión de el contencioso administrativo que venga respecto de un programa de cumplimiento y su ejecución, me parece que el diseño de los programas de cumplimiento, tanto como la ejecución de los programas de cumplimiento, no debiera ir de ninguna manera en contra de los objetivos de prevención y protección de la naturaleza, como ocurre en el caso Alto Maipo y es ejemplar de lo que ocurre en muchos otros casos. Entonces, esto sin perjuicio de, y por eso hacía al inicio la prevención, dado el tiempo, no me puedo referir a la totalidad de elementos que están definidos en el proyecto de ley, sino me interesa sobre todo proponer que esta preponderancia del deber de protección de la naturaleza sea incorporada a la ley de manera tal que los instrumentos de incentivo al cumplimiento no puedan ser tergiversados como ocurre en casos como por ejemplo Alto Maipo. Muy bien, muchas gracias, señora Alejandra. ¿Quiere hacer una ronda de inmediato o esperamos la otra exposición? Adelante, diputado Pulgar. Gracias, presidente. Agradecer a Alejandra Donoso la presentación. Tanto tiempo, Alejandra. Consulta, si bien te refería a algo particular de la región metropolitana, algo regional, del Maule, si es que se puede, perdónalo, tan cercano, respecto a tu experiencia en esta
en este sistema tan débil de fiscalización o de cumplimiento de aquellas sanciones que se han dado, porque lo vimos en Rincón de Patagua con la gente allá en el Interconectado Central Ancoa. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado. Alejandra. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, diputado. Yo, como decía, me enfoco en Alto Maipo porque es un caso vergonzosamente ejemplar, ya lleva demasiado tiempo y efectivamente afecta a la cuenca estratégicamente más relevante del país porque es la que alimenta a la población de la región metropolitana, que es la que corresponde a la mayoría del país. Sin embargo, como usted bien señala, esto es ejemplar y ocurre a lo largo y ancho del territorio. Yo entiendo que ustedes están al tanto del informe, también aparece en los antecedentes del proyecto de ley, el informe de la Contraloría respecto de los tiempos de denuncia de los tiempos de tramitación de las denuncias de la Superintendencia del Medio Ambiente, y ahí hay un tema súper relevante que afecta al Rincón de Pataguas y también a otros territorios, no solo de la región del Maule, sino también del país completo, eh, en que lamentablemente la demora de la Superintendencia del Medio Ambiente en tan solo responder a las denuncias ha dejado prescribir acciones. Eh, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque se genera un incentivo perverso y que va muy de la mano con la justificación de falta de recursos que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, por eso soy tan insistente en que no es solamente un problema de diseño, por supuesto que es un problema de diseño y está muy bien que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto porque es lo que le corresponde, sino también hay un problema de gestión. Y eso es un problema de gestión que se arrastra a lo largo del tiempo que tenemos ya de tramitación y de existencia de la institucionalidad ambiental que trasciende a todas las autoridades que han pasado por el cargo, que tiene, por supuesto, una explicación o parte de las explicaciones en la falta de recursos que tiene. O sea, y esto ya es conocido por todos y todas aquí, la Superintendencia del Medio Ambiente como superintendencia, a pesar de que es la que tiene más organismos fiscalizados, más sujetos, digo, más sujetos fiscalizados, es la que tiene menor presupuesto. La comparamos con la Superintendencia de Casinos, por ejemplo. Eh, no hay punto de comparación. Ahí hay un tema que hay que resolver y eso se resuelve vía ley de presupuesto. Sin embargo, claro, volviendo a la particularidad de la pregunta sobre la región del Maule, en el Maule tenemos un problema gravísimo sobre contaminación electromagnética. Ahí hay una concentración abusiva que es contraria al principio de justicia y al derecho de justicia ambiental en cuanto a la correcta equiparación o carga entre cargas y beneficios ambientales, digo. eh, Ahí hay un problema que no se encuentra correctamente fiscalizado porque la contaminación electromagnética eh, no está debidamente abordada en nuestra legislación. Y lo que sí se ha podido hacer es a través de ruidos, y que es precisamente la carga más grande que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero no es suficiente y eso va muy de la mano también con otra problemática propia de la Superintendencia del Medio Ambiente que tiene que ver con, y esto también es gestión, la interpretación que se hace de su deber de fiscalización. Tuvo que haber una sentencia de la Corte Suprema a propósito del derrame de petróleo del 2014 en Quintero y Puchuncaví de 37.000 litros de petróleo, en que el infractor determinó que la infracción había ocurrido en una parte, en una infraestructura que no tenía resolución de calificación ambiental y por lo tanto la superintendencia no era competente para conocer. Tuvo que la Corte Suprema decir, bueno, la ley y el tenor literal es claro. Resoluciones de calificación ambiental, programas de cumplimiento, programas de reparación, planes de prevención y descontaminación, etcétera, etcétera, y cualquier otro instrumento de gestión ambiental. La Superintendencia del Medio Ambiente, insisto, entre otras cosas, me imagino yo, motivada por la falta de recursos, ha tendido a disminuir el horizonte, el foco de lo que le corresponde fiscalizar. Y en el Maule, todo lo que tiene que ver con contaminación electromagnética ha quedado lamentablemente fuera. Y ahí hay un problema que se puede resolver vía
definición de instrumentos, ahí hay una normativa que debe salir del Poder Legislativo, pero también a través de la gestión que puede hacer la Superintendencia del Medio Ambiente, simplemente interpretando de manera amplia lo que es un instrumento de gestión ambiental, en concordancia, como decía desde un inicio, con el deber constitucional que tienen los órganos de la administración del Estado, el Estado en su conjunto, pero muy en particular Doña Alejandra, la ahora sí institucionalidad estamos ambiental. ajustados en el tiempo. Si pudiera redondear la respuesta. Con esto simplemente determino la institucionalidad ambiental de preservar la naturaleza. Muchas gracias. Diputada Sagardía. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a los colegas y también a los aquí presentes y a la expositora. De lo que yo entiendo, esta es una sesión referida a tratar el boletín 16.553-12 sobre las modificaciones a la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente. Usted nos ha dado una relación muy general de todo lo que los problemas ambientales, pero no encuentro yo que se haya abocado a lo que es el tema del proyecto de ley. Entonces me gustaría saber si usted está de acuerdo con ese proyecto de ley, qué falencias le encuentra, además de lo que usted dice y que todos sabemos del presupuesto, de la falta de personal y todo eso. Y esta ley va a sobre todo los procedimientos y va a dar también atribuciones a municipios y todo. Entonces, si usted está de acuerdo con lo que se plantea en esta modificación de la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, si nos podría decir algo sobre eso. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Doña Alejandra. Sí, gracias, diputada, por su pregunta. Es difícil estar de acuerdo o en desacuerdo con un bloque. Yo lo que he intentado hacer es, a propósito de la experiencia, levantar los puntos que me parece críticos y que tienen que ver con, en particular, el programa de cumplimiento, que es un instrumento de incentivo al cumplimiento que de hecho el proyecto de ley define y establece como el más utilizado. Le plantea algunas modificaciones, pero esas modificaciones no van en la línea de volver una preponderancia respecto del deber de protección de la naturaleza. Espero haber sido clara en eso y si no voy a insistir en que tanto los deberes o las funciones de incentivo al cumplimiento que tiene la superintendencia forman parte de igual manera como el deber constitucional que está en la ley, pero también en la Constitución, de preservar la naturaleza, y por lo tanto las modificaciones legislativas debieran considerar esa preponderancia. Entonces, yo estoy de acuerdo con la crítica del proyecto de ley. Hay algunas cuestiones que son interesantes. Yo he puesto el énfasis en algunas de ellas. Insisto, el allanamiento no resuelve los problemas que entendemos en este sentido, y lo mismo los mecanismos de corrección temprana, porque van en línea paralela a los riesgos y los daños que se generan a partir de los incumplimientos. Lo mismo respecto, y ahora en particular respecto de los programas de cumplimiento, el aumento en los plazos de tramitación de los programas de cumplimiento no van en la línea, y hago énfasis en, y aquí vuelvo a insistir por si es que no quedó claro, en el mal uso que se ha dado de la creación de los denominados impedimentos para desconocer cuando los programas de cumplimiento son incumplidos. Muchas gracias. ¿Quieren tomar la palabra? El Ejecutivo, luego la Superintendencia. Ahí sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y la exposición. Hay elementos muy interesantes. Yo, antes de dar la palabra a la superintendente con las cuestiones más de detalle, solo quería mencionar como un antecedente que para el Ejecutivo es relevante en el mensaje del otro proyecto de ley que se ingresó a finales del año pasado, que es el de reforma a la 19.300, en la página, entre la página 2 y 3, si no me equivoco. De ese mensaje se hace una mención importante a los principios que tienen que
están en la matriz de cómo debe leerse la ley 19.300 con los instrumentos que ella contiene. Y ahí se hace referencia a que están los principios que el mensaje anterior, el de la ley original, señala, pero que han surgido con el tiempo principios nuevos. Uno de esos principios que se menciona es el principio proambiente, que nosotros, por lo acotado del mensaje, ojalá tuviéramos más espacio para poder trabajarlo, que es que los instrumentos ambientales se deben interpretar a favor del medio ambiente, no en contra de su protección. Entonces nosotros sí quisiera dejar constancia de que es una cuestión importante para esta administración entender que existe ese principio, pero los principios normalmente no, algunas leyes nuevas lo están incorporando expresamente, pero es algo que para que aplique no necesariamente tiene que estar en un artículo de la ley, sino que tienen fuerza igual por su propia naturaleza. Eso es un elemento que quería compartir. Muchas gracias, superintendenta. ¿Ahí? Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo también a todas las diputadas presentes. Bueno, muchas gracias también a la presentación de Alejandra Donoso. Sí me gustaría hacer algunos puntos, ¿no?, respecto al proyecto de ley y cómo se está resolviendo algunas de las inquietudes. Yo creo que nadie puede discutir que hay un problema de fondo respecto de los tiempos de la superintendencia. Y los tiempos están expresados no solamente en la tramitación y en la gestión de las denuncias, sino que también una vez que se inicia un procedimiento sancionatorio, cómo este procedimiento se desarrolla y en el marco de un programa de cumplimiento, cómo también un programa de cumplimiento presentado se resuelve. El proyecto de ley, tal como lo dice su mensaje y su texto normativo propuesto, trata de resolver algunos de estos problemas. Uno de ellos es justamente los tiempos de tramitación. La propuesta hace una referencia a los tiempos que se pretende resolver un programa de cumplimiento, entendiendo que puede pasar, como ha señalado, ¿no es cierto?, latamente Alejandra Donoso, el caso de Alto Maipo, que fue un programa de cumplimiento de larga data. Para evitar aquello se hace una reglamentación del programa de cumplimiento. Pero más importante aún es entender que uno de los instrumentos más complejos dentro de la Superintendencia de Medio Ambiente y de la ley orgánica son justamente los programas de cumplimiento. Yo diría que después del sistema de evaluación de impacto ambiental, los programas de cumplimiento respecto a su complejidad son uno de los instrumentos más complejos de abordar desde la perspectiva del cumplimiento ambiental. No hay que olvidar que el programa de cumplimiento, y en eso la propuesta de ley no innova, se presenta una vez iniciado un procedimiento sancionatorio, es decir, una vez formulado cargos. Por lo tanto, estamos en un escenario de incumplimiento. Lo que busca el proyecto de ley es establecer en el marco de la ley ciertos requisitos que hoy día están a nivel reglamentario y agregar algunos nuevos. Uno importante que se agrega es el criterio de adicionalidad, que, digamos, lo que busca es que acá no basta el mero cumplimiento, es decir, cumplir, o sea, ahora sí que voy a cumplir, sino que asegurar que hay una adicionalidad a ese cumplimiento, que tendrá que ser reglado de acuerdo al término como propone el proyecto de ley. Los otros requisitos son los que hoy día se aplican y que se buscan que tengan un rango legal. Se establece y se mejora el artículo 42, que se habla de los impedimentos. Efectivamente, el artículo 42 propuesto trata de resolver justamente algunas dificultades que se ha tenido para su aplicación. Y no se ha tenido porque ha sido una situación arbitraria por parte de la superintendencia, sino porque la redacción del artículo 42 y los términos, la superintendencia le ha tratado de dar una aplicación racional a cómo se ha interpretado y cómo se ha aplicado el 42. Lo que busca y la propuesta justamente genera una redacción mucho más limpia y además agrega en forma explícita, por ejemplo, que no procede un programa de cumplimiento cuando hay daño ambiental imputado, lo cual es un avance considerable respecto a la discusión actual. Respecto de las facultades y las potestades por parte de la superintendencia, también me gustaría relevar
que la propuesta del proyecto de ley amplía la potestad cautelar de la Superintendencia del Medio Ambiente a situaciones de riesgo o eventualmente daño respecto de instalaciones que no tengan instrumentos de carácter ambiental. Justamente la sentencia que alude Alejandra Donoso, referida a la situación de Concón Quintero Puchuncaví, un derrame de petróleo del año 2014 que tuvo una sentencia del 2017, justamente es la inspiración de esta propuesta del proyecto de ley, que la Superintendencia del Medio Ambiente tenga la facultad de dictar algunas medidas cautelares intensas de las que dispone su actual legislación para poder controlar riesgos sin tener un instrumento de carácter ambiental que exista, justamente para hacerse cargo de situaciones como esa y otras que han sucedido durante 12 años de vigencia de esta ley. Por lo tanto, el proyecto busca de alguna manera hacerse cargo de muchas, ¿no?, de las situaciones que se han planteado y que el mensaje del proyecto también lo explicita muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Superintendenta. Vamos a escuchar a don Ezio Costa y luego le vamos a ofrecer la palabra nuevamente a los parlamentarios y nuevamente le vamos a ofrecer la palabra a doña Alejandra y don Ezio para que puedan redondear. Así que, don Ezio, por favor. Muchas gracias, señor presidente, diputados, diputadas, señora superintendenta y al resto de los presentes. Bueno, parto como respondiendo un poco a la pregunta que hizo la diputada previamente, ¿no? Si uno está como a favor o no de este proyecto, si parece que es una mejora o no es una mejora, y en términos generales yo diría que es una mejora, sin perjuicio de que también tengo aprehensiones que voy a manifestar durante esta presentación. Me parece este proyecto viene de un trabajo que se hizo durante los años anteriores a propósito de varias discusiones que tuvieron profesores, profesoras y personas vinculadas al medio ambiente de distintas ideologías, y efectivamente los resultados me parece que son bastante razonables, salvo como les digo, algunas de las cosas que les voy a mencionar. Comparto, por supuesto, la preocupación de mi colega Alejandra Donoso respecto del uso de los programas de cumplimiento y cómo ese uso ha muchas veces truncado las posibilidades de la justicia ambiental. Eso es efectivamente una cuestión que hay que observar críticamente y creo que vale la pena darle una segunda vuelta. En lo que viene voy a ir haciendo un análisis del articulado que se propone en este proyecto, por lo tanto pueden, si quieren, ir mirando también el mismo proyecto porque voy en el mismo orden del propio proyecto, partiendo por las modificaciones que se hacen a la ley 20.417. El primer artículo que se modifica es el artículo 3º, el primer artículo que se modifica de manera sustantiva es el artículo 3º, en lo que tiene que ver con las funciones de la superintendencia. Quiero manifestar una preocupación aquí de algo que no pillé en las discusiones previas, que tiene que ver con la modificación que se hace respecto de las funciones que tiene la superintendencia con las entidades técnicas de fiscalización ambiental. Me parece que hay varias modificaciones, parte con el literal C del artículo 3, pero luego hay varias modificaciones que están en la misma línea y que modifican, valga la redundancia, la necesidad de que estas entidades técnicas sean certificadas porque sean autorizadas y cambia en general la relación que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente con las entidades técnicas de fiscalización. Primero que nada, yo quiero decir que en general me parece una cuestión muy negativa para el Estado de Derecho que existan entidades privadas que fiscalicen. Eso sea en materia ambiental, sea en otra materia. Quizás nuestra visión en parte sesgada por el país en el que vivimos, la forma en la que hemos vivido bajo la Constitución del 80, nos lleva a pensar que delegar este tipo de funciones en privados es posible. A mí me parece que está muy lejos de aquello que un Estado social de derecho sería, ¿no? Para traspasar fiscalización y otras labores de control a privados. Creo que incluso podría ser un riesgo a futuro bastante importante en términos de funcionamiento de la sociedad. Entonces,
cualquier modificación que vaya en la línea de darle aún más poder y capacidad a entidades privadas para realizar funciones públicas, me parece que no es adecuada. Yo tiendo a pensar que esto tiene que ver con lo que se estaba discutiendo antes, que es la falta de medios que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente para cumplir mejor con sus funciones, pero de ninguna manera creo que la solución sea en simplificar la existencia de entidades privadas, sino que por el contrario, yo esperaría que esas entidades privadas dejen de existir y que se fortalezca la posibilidad de fiscalización por parte del Estado, que tiene un control democrático que no tienen, por supuesto, las entidades privadas. Eso entonces como primer punto, y está conectado con el literal C del artículo 3 y luego con otros literales. Siguiendo, ahora sí en el orden del articulado, se cambia también la letra G del artículo 3. Ahí quiero hacer un punto de felicitación al proyecto. Me parece que este cambio que se está haciendo en la letra G, que permite tomar medidas transitorias de manera más efectiva y más simple, sí es un avance en términos de justicia ambiental, sí es un avance en términos de el cumplimiento efectivo de las labores de la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre todo porque se incluyen los instrumentos de gestión distintos del sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso es algo importante para poder efectivamente fiscalizar, más que fiscalizar, poder controlar los daños que producen quienes están incumpliendo instrumentos de gestión ambiental, precisamente. El cambio en el literal H también me parece un cambio que hay que darle la bienvenida. Este cambio a mí me parece particularmente trascendental. En general hay un problema en las funciones de la Superintendencia del Medio Ambiente vinculado a la estrechez, digamos, que ellas tienen en torno a los problemas ambientales que se producen. Creo que el cambio en el literal H y la inclusión de las actividades industriales en general puede ser muy positivo, ¿no? Muy positivo para la función de la superintendencia, pero sobre todo positivo para algo que creo yo que es súper necesario, que es restablecer cierto nivel de confianza en las instituciones, y estas cosas, este tipo de cambios que permiten, digamos, a un ciudadano común y corriente entender mejor las funciones de la superintendencia y por lo tanto entender mejor cómo el Estado puede proteger sus derechos, creo que tienen que ser muy bienvenidas. En lo que se refiere a los nuevos literales en el artículo 3, se incluye un literal que es el literal Y. Esto está, bueno, si van siguiendo el documento, esto está en la página 24, y se incluye este nuevo literal Y que establece una obligación que nos parece interesante, pero que creemos que hay que detallar mucho mejor, que es la obligación de fijar estrategias de cumplimiento ambiental. Esto está muy en la línea de la regulación responsiva, muy en la línea del enfoque responsivo para el control de las actividades privadas, y eso a mí por lo menos me parece una buena iniciativa. Pero esta estrategia de cumplimiento ambiental requiere de tener ciertas características, cierto marco que esté dado por la ley. Esto está en este literal y luego se repite en un artículo más adelante, la existencia de esta estrategia como un instructivo por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. Nos parece que esta estrategia, si bien es positivo que exista, debiera estar reglamentada, o sea, debiera haber un reglamento que señale cuáles van a ser las cuestiones que deben contenerse en esta estrategia, y esas cuestiones mínimas deben ser fijadas por el Congreso, ¿no? Deben ser fijadas por el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque más allá de las ideologías de cada quien, en un escenario en que la Superintendencia de Medio Ambiente esté controlada por alguna persona que tenga más bien un afán de operación política, cuestión que es muy posible que suceda con gobiernos de cualquier signo, ese control podría, a través de una estrategia de cumplimiento ambiental, manifestarse de manera muy concreta en que las sanciones sean menores, en que la fiscalización sea menor, en que se trabe el trabajo que hacen los fiscalizadores y fiscalizadoras, y por lo tanto hay un riesgo ahí que creemos que es necesario controlar. Eso respecto del artículo 3.
Pasando ahora a un siguiente artículo, que es, bueno, está en la página 25, es el artículo 21. En este caso, cuando se habla de las denuncias, nos parece muy positivo que haya un cambio en las denuncias, se simplifica en general las denuncias, pero acá hay una mención que nos parece que puede ser compleja, que tiene que ver con la posibilidad de reserva de la identidad de la persona que denuncia. Creemos que esa reserva debiera ser solo a voluntad de quien denuncia y no que dependa de que sean ciertas otras características. La manera en que está redactado el artículo 21 señala en su inciso tercero, en casos calificados y a solicitud del denunciante se podrá reservar los antecedentes. Esa calificación puede llevar a que las personas de todas maneras no denuncien por el temor que, habiendo pedido reserva, la superintendencia no les dé esa reserva. Cuestión que, por supuesto, para una persona que quiere denunciar de manera privada porque tiene temor de algún tipo de represalia, es una pésima noticia, ¿no? Y entonces, el hecho de que los casos sean calificados y que esa calificación dependa de la Superintendencia de Medio Ambiente, es un desincentivo a estas denuncias. Creemos que no debería ser en casos calificados, sino que debería ser en cualquier caso, solamente por la solicitud que haga el denunciante. Con eso, además, protegemos, por supuesto, a los denunciantes, pero también simplificamos bastante la tarea de la superintendencia en encontrar los incumplimientos en materia ambiental. En lo que se refiere al artículo 24, tenemos una visión simplemente conectada con lo que les señalaba antes. Acá hay un cambio respecto de las entidades de fiscalización que esperamos que no se concrete, esperamos que las entidades más bien sean más controladas por la superintendencia y no menos. O derechamente que dejen de existir mejor, pero entendemos que ese no es el espíritu del proyecto. En lo que se refiere, continuando con el artículo 34 bis, el artículo 34 bis está un poco más adelante en la página 28 del proyecto de ley. El artículo 24 bis habla de las vías alternativas de cumplimiento, la corrección de desviaciones normativas de menor entidad. Nos parece bien que exista una posibilidad de vías alternativas de cumplimiento. Esto también está en la línea de la regulación responsiva, pero hablar de en desviaciones normativas de menor entidad, con un concepto que es un poco laxo, digamos, porque en el segundo inciso se dice que se entenderá por desviaciones normativas de menor entidad aquellas infracciones que hubiesen sido detectadas en una actividad de fiscalización donde no existe afectación al medio ambiente, etcétera, etcétera. Lo que se está hablando aquí, en realidad, no es de desviaciones menores, es de infracciones. Y la única diferencia entre esta infracción y otras infracciones es la falta de afectación a la salud y al medio ambiente en cierta entidad que no está completamente determinada. Luego entonces se abre un espacio de discrecionalidad bastante grande para que no solamente la superintendencia misma, sino que incluso los fiscalizadores, como se señala después, determinen cuáles son esas desviaciones normativas de menor entidad. Y esto también nos parece muy riesgoso, ¿no? Una desviación normativa de menor entidad nosotros entenderíamos que no es una infracción, o sea, es una cuestión realmente menor. Si es una infracción, entonces este artículo no es compatible con la existencia de las sanciones por infracciones graves, menos graves y gravísimas, sino que, o sea, leves, graves y gravísimas, sino que es una especie de excepción discrecional que va a tener la superintendencia para evitar la sanción cuando correspondería a la sanción. Y eso probablemente da mucho espacio a un uso inadecuado, y ese uso inadecuado llevaría a más conflictos ambientales. Por lo tanto, este artículo, si es que se corrige en términos de establecer concretamente cuáles son las desviaciones normativas que pueden llevar a estas vías alternativas, nos parece que podría mantenerse, pero si no se va a definir concretamente cuáles son las desviaciones normativas, nos parece que es incompatible con la existencia del resto de los artículos y por lo tanto nuestra visión al menos sería eliminarlo. Si se llega a mantener este artículo, entre las vías alternativas de cumplimiento, nos parece que, y esto está en el inciso cuarto de este artículo, nos parece que establecer cartas de advertencia para una infracción ambiental es muy leve, ¿no? O sea, una carta de advertencia no nos parece que queda completamente fuera de las posibilidades efectivas de corrección a los regulados.
Un plan de corrección vale, porque un plan de corrección va efectivamente a mejorar la situación ambiental, pero una carta de advertencia es demasiado suave para un incumplimiento que ya movió, porque tenemos que considerar además esto, ¿no? Si llegó la fiscalización ambiental a detectar este incumplimiento, ya ha habido una cantidad de recursos del Estado, quizás denuncias de personas afectadas, que al terminar en una carta de advertencia, de nuevo pone bastantes dudas sobre incluso la legitimidad del actuar de la superintendencia. Entonces nos parece que no es necesario ni útil correr ese riesgo. Continuando con el artículo 34, pero esta vez con el artículo 34 sexis, que está en la página siguiente, la página 29, nos parece que, a ver, uno de los problemas que en general tenemos los denunciantes, o quienes denuncian, es que existen luego discusiones sobre la posibilidad de recurrir ante el acto que archiva una denuncia. Eso no está dentro de lo que trata particularmente el artículo, pero nos parece que es una buena ocasión para zanjar ese asunto, ¿no? Y permitir que efectivamente los denunciantes, si es que existe un archivo, podamos reclamar de ese archivo y existe un procedimiento efectivo para que los tribunales ambientales revisen esos archivos. Esto está muy en línea con lo que señalaba mi colega Alejandra previamente. A veces la falta de recursos o la falta de tiempo permite que ciertas infracciones queden sin sanción, que incluso prescriban acciones, y los archivos también producen algo similar, y por lo tanto nos parecería razonable que se aproveche, digamos, esta instancia para regular la posibilidad de reclamación de los archivos. Por último, con el artículo 34 octis, creemos importante que la superintendencia en este sentido dicte un reglamento respecto de las desviaciones de menor entidad. Aquí, de nuevo, se le está permitiendo a la superintendencia dictar instrucciones para identificar desviaciones de menor entidad. Ya había señalado antes, es un concepto bastante laxo, que le deja mucha posibilidad de discrecionalidad y por lo tanto de arbitrariedad eventual a la superintendencia. Y si además esa determinación se hace de instrucciones, entonces queda todo el poder para determinar cuáles son desviaciones menores en la propia superintendencia, y eso es potencialmente es muy complejo. Lo mismo que, bueno, le señalaba antes, la estrategia de cumplimiento también nos parece que debería estar enmarcada en la normativa legal y no solamente sujeta a la voluntad de la superintendencia a través de los instructivos. Continuando con el artículo 36, en el artículo 36 solo una mención respecto de la sustitución que se hace de la letra F. No, perdón, de la letra... Sí, la letra F, en que se refiere a la elusión. En los casos de elusión, nos parece que sería positivo incorporar de manera directa el hecho de que una elusión no puede tener un programa de cumplimiento que sea simplemente someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, como a veces hemos visto, ¿no? Si ese es el programa de cumplimiento, básicamente la elusión no queda sin ningún tipo de sanción y queda como a voluntad de la persona presentarse o no presentarse al sistema de evaluación de impacto ambiental, sabiendo que si lo llegan a pillar posteriormente, solamente va a tener que presentarse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa presentación no puede quedar sin sanción, y una de las sanciones necesarias, digamos, es que el proyecto tiene que dejar de funcionar mientras no tenga evaluación ambiental. Esa es efectivamente una forma de incentivar a que no exista esta elusión. Luego, en el artículo 41, y esto es en la página... en la página 33, el artículo 41, acá hay un espíritu que nos parece razonable de intentar que los incentivos al cumplimiento y los incentivos a la autodenuncia, etcétera, sean mejores. Y efectivamente, como lo señala el mensaje de la ley,
la autodenuncia, que es un instrumento muy útil para un organismo fiscalizador como la Superintendencia, no ha funcionado de la manera que la ley 20.417 quería. Sin embargo, el incentivo que se está dando en este artículo 41 nos parece excesivo. Es un incentivo que le da tres alternativas de autodenuncia a una persona, ¿no? A un regulado, una primera de un 100%, una segunda de un 75% y una tercera de un 50%, y que la condición que tiene para esta exención o rebaja menciona que basta con haber adoptado medidas correctivas. No menciona la idoneidad de esas medidas correctivas y por tanto cualquier medida correctiva podría servir como base, cualquiera incluso por inidónea que sea, podría servir como base para buscar este tipo de incentivos, esta exención de las multas. Cuestión que también permitiría un cierto pensamiento estratégico sobre la necesidad o no de cumplir con parte de la normativa ambiental. Uno tiene en el fondo esta autodenuncia con un 100% de rebaja y guardando rebaja para posteriores autodenuncias y con un tan bajo umbral de cumplimiento para efectos de poder optar ese 100%, permite a los regulados usar estratégicamente esa autodenuncia, ¿no? Y ver cuándo se gasta, en cierto sentido, porque el ahorro que produce es muy, muy notable. Entonces, nos parece que se dio demasiada laxitud a esta norma y que debiera como primera cuestión, establecerse la idoneidad de las medidas de corrección en el caso que sea necesaria, y en segundo lugar, rebajar el porcentaje de rebaja, valga la redundancia, que se está dando. A una primera vez a un 100%, nos parece bien, pero a las siguientes debería ser de un 50% en ambos casos y no de un 75% o de un 85%, como se establece en los casos en que haya daño ambiental o no haya daño ambiental. Ignacio, Sí. tenemos una sesión de sala luego, entonces no vamos a poder extender la sesión ni aún por acuerdo. Si pudiera redondear en unos no más de 5 minutos lo que le falta, Sí, por muchas favor, gracias, señor para presidente. que De hecho, alcancen a me hacerle quedan menos preguntas. de 5 minutos, así que no se preocupe. Ok, respecto del artículo 43, nos parece que sería bueno determinar quiénes son las personas capacitadas para ejercer la acción de daño ambiental. En el artículo 43, inciso séptimo, se establece la obligación de que exista una acción de daño ambiental cuando hay un incumplimiento gravísimo que además tiene daño ambiental, pero no se establece si esa acción la va a llevar adelante el Consejo de Defensa del Estado, si es que el Consejo está obligado a hacerlo, o si es la propia superintendencia la que lo va a hacer, o algún otro actor. Es una cuestión pequeña, pero importante de incorporar. Y por último, y les decía, me queda poco, pero por último, en lo que tiene que ver con el procedimiento simplificado no tenemos mayores observaciones, pero sí en lo que tiene que ver con los ruidos. Entendemos que los ruidos son un problema para la Superintendencia de Medio Ambiente en términos de la cantidad de denuncias y la gestión de esas denuncias, considerando sobre todo que hay algunos actores que no son necesariamente regulados por la Superintendencia. Pero el artículo 60 bis le está entregando ahora una función para multar hasta 5.000 UTM a los jueces de policía local. Y eso nos parece que también es bastante peligroso. Las multas de las municipalidades, las fiscalizaciones de las municipalidades respecto de ruidos, en general, son fiscalizaciones que no tienen la seriedad ni la precisión que tienen las fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente. En general, también son usadas estas fiscalizaciones y las posteriores multas como una posibilidad de herramienta política por parte de los alcaldes y alcaldesas, que perfectamente podrían estar en contra de ciertas actividades que se realizan en la comuna. Por ejemplo, podrían un alcalde o alcaldesa que quisiera, y los juzgados de policía local son siempre muy cercanos a los alcaldes y alcaldesas, si quisieran evitar la existencia de, por ejemplo, lugares de diversión o de iglesias de algún tipo de credo, podrían utilizar esta herramienta también para eso, ¿no? Porque son lugares que típicamente causan ruido. Nos parece que es complicado que se le entregue entonces a los juzgados de policía local, que además tienen procedimientos
simplificados y no siempre, digamos, tan rigurosos en materia ambiental, sobre todo, que se le entregue esta potestad. Preferiríamos que esa potestad se mantenga en la Superintendencia de Medio Ambiente, que la fiscalización la pueda hacer la municipalidad, que esa fiscalización que hizo la municipalidad se la entregue a un fiscal instructor de la superintendencia y que la revisión siga siendo por los tribunales ambientales, porque de hecho, nos parece, y lo hemos dicho en otros proyectos de ley, nosotros creemos que todas las funciones ambientales debieran ir pasándose a los tribunales ambientales, que para eso están establecidos, ¿no? Los juzgados de policía local hoy día tienen funciones como las de la ley de bosques, que no deberían estar ahí tampoco, deberían estar en los tribunales ambientales, o del Código de Aguas, que también deberían estar en los tribunales ambientales. Entonces, esto lo vemos directamente como un retroceso, ¿no? O sea, salir de la tecnificación que se está logrando en términos de la justicia ambiental y llevarlo de vuelta a un órgano que nos parece, a unos órganos que nos parecen que no están suficientemente preparados para esto. Con eso termina mi alocución. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas. Muchas gracias, don Ezio. Valoramos muchísimo ambas exposiciones. Ofrecemos la palabra entonces, parlamentarios, al Ejecutivo, a la Superintendencia. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Hacer algunas precisiones solamente, antes de dar la palabra a la superintendente. Igual, en el caso de los archivos de la autodenuncia, tratamos de dejar expresamente establecido que siempre son reclamables ante el Tribunal Ambiental y no estamos haciendo ningún cambio en la línea de la jurisprudencia que ha sostenido eso, que puede ser incómodo, que estar siempre todos los archivos de denuncias, que son miles, son miles de denuncias y que todos los archivos puedan ser sometidos, pero consideramos que es un tema de justicia ambiental y en ese sentido la regla estimamos que es bastante clara en ese sentido, que es reclamable, así que ahí podemos revisarlo de todas maneras. Y en general, otro comentario de carácter general tiene que ver con el tema de llevar cosas a reglamento. Hay una dificultad inherente a cuestiones que son como muy operativas de llevarlo todo a reglamento. En este momento todas las leyes generales que estamos tramitando y que se han tramitado en los últimos periodos han tenido una fuerte carga de remisión reglamentaria y eso está bien en algunos sentidos, pero este tipo de cosas son como muy técnicas de la actividad de la superintendencia y se enmarcan más dentro de sus competencias reguladoras generales. Sirven para estas políticas de fiscalización o de cumplimiento, sirven para dar transparencia a los procesos, pero llevarlas a reglamento no necesariamente va a ser un instrumento que le dé más certeza por el tipo de forma en que también se escriben los reglamentos, que tiene un carácter general. Así que como plantear una cuota de cuidado con respecto a eso. En relación al tema del diseño con la participación de entidades de terceros, es un sistema que está bastante regulado. El cambio que se está haciendo acá es un cambio que tiene que ver con transparentar una situación de lenguaje técnico, que ahí obviamente lo va a poder expresar bien la superintendencia en términos de que la superintendencia no acredita, eso se hace por organismos acreditadores y la superintendencia autoriza en base a que ha existido un procedimiento de acreditación previo. Pero el concepto más general que se planteaba aquí es que como que no puedan existir estos terceros, hay que considerar que hay materias que son de un tal grado de especialidad en el análisis técnico de determinadas matrices ambientales, parámetros, que no puede incorporarse dentro de la infraestructura de la SMA, los análisis de laboratorio, los muestreos, que hoy día están disponibles y que se hacen por entidades que, como recién decíamos, están acreditadas. Por lo tanto, no es materialmente posible incorporar toda esa expertise técnica que está distribuida en distintos elementos súper especializados en el mundo de los laboratorios a la interior de la institución. En cuanto a otro concepto muy general que tiene que ver con las desviaciones normativas, nosotros lo que estamos planteando en el proyecto de ley es poder diferenciar momentos, porque hay situaciones de hecho que revisten características de desviación y en la medida en que estas no se subsanan, que no se corrigen, que no se vuelven a un estado de cumplimiento, efectivamente son infracciones. Pero en la medida en que esta situación es corregida de manera pronta, inmediata, no es necesario activar el mecanismo sancionatorio porque se ha logrado llegar al cumplimiento por otros fines, por otros mecanismos. Entonces eso es lo que busca recoger y la diferencia del lenguaje que se utiliza a lo largo del proyecto de ley.
Ahí, superintendente. Superintendente. Ahí sí. Muchas gracias también, muchas gracias a Ezio Costa por su presentación. La verdad que todos los comentarios me parecen muy atingentes, muy razonables de abordar, de dar respuesta, ya sea, digamos, en el marco de esta discusión o eventualmente a través de mejoras del proyecto de ley. Coincidimos, ¿no es cierto?, en que este proyecto de ley es un avance para la actual institución. En las distintas materias a las cuales Ezio Costa hizo referencia. Hay algunas, claro, que uno entiende que está recogida en el proyecto de ley en los términos planteados. Por ejemplo, en materia de elusión y programa de cumplimiento, efectivamente, durante la experiencia de la superintendencia respecto a proyectos o formulaciones de cargo con elusión, donde se han presentado programas de cumplimiento, estos temas han sido de discusión permanente. Y es una atención permanente también para la superintendencia abordar estos programas de cumplimiento frente a ese tipo de infracciones. El proyecto de ley señala, ¿no?, que la referencia clarifica, como decía previamente, las barreras de entrada a un programa de cumplimiento, pero también algunas normas importantes, como cuando estamos con elusión. Se señala que el proyecto no debe continuar su ejecución, salvo situaciones muy especiales que indica el proyecto de ley, básicamente en materia de contaminación. Por ejemplo, a veces mucho más difícil parar una planta 100%, a veces genera mucho más impacto ambiental de un día para otro. Entonces se genera también ahí la posibilidad de que eso pueda ser recogido en el ámbito de la tramitación del programa de cumplimiento. Respecto de los... son muchos temas. En general yo creo que uno puede abordar cada uno de ellos o generar algunas mejoras puntuales. Respecto a los ruidos, si bien efectivamente, y se ha dicho acá en la mesa, que nosotros como superintendencia recibimos números muy grandes de materias de ruido, lo que hace el proyecto efectivamente es sacar de la esfera de la competencia de la superintendencia las denuncias de ruido de fuentes fijas asociadas a instalaciones más bien de restaurantes, pubs, etcétera, y dejar de competencia de la superintendencia el ruido, ¿no es cierto?, las problemáticas de ruido en el marco de una resolución de calificación ambiental. Y es el énfasis, el objetivo, tal como se señala en el mensaje, es lo que ha generado el ruido de fuentes fijas en la gestión de la Superintendencia del Medio Ambiente. Uno de los efectos más dramáticos, y esa es la palabra que yo he usado, es que se ha quebrado la programación a propósito de las denuncias de ruido. ¿Qué significa eso? Que el principal instrumento de fiscalización que creó la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fue la programación y la subprogramación, que tiene en su esencia, ¿no?, la planificación de la fiscalización y hacerla más eficiente, hoy día está, digamos, ganando esa planificación la denuncia por ruido. Toda la gestión de la mayor cantidad de horas disponibles de los funcionarios y funcionarias y las capacidades de gestión hoy día se están yendo más bien a asumir una problemática de ruidos molestos en desmedro de lo que implica la programación y la subprogramación, siendo el principal instrumento de fiscalización por parte de la superintendencia. Por lo tanto, esto obedece a una cuestión no meramente que pasa por un asunto de dinero, sino por un modelo y una gestión que probablemente el legislador de la época no vio que se iba a generar un número de denuncias tan significativo en una materia como tan, digamos, localizada como es ruidos molestos, siendo cerca del 50% de este tipo de denuncias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Faltando 7 minutos, vamos a ofrecerle la palabra a Alejandra Donoso y luego a Ezio Costa. Perdón, superintendente. Sí, es muy breve. Bueno, si nos permiten nuestros invitados, vamos a darle la palabra a Jimena Insunza
previo al cierre. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los diputados y las diputadas presentes y a los dos presentadores del día de hoy, y agradezco, como lo hizo la superintendenta, sus presentaciones, valga la redundancia, y solo quisiera referirme a dos temas que mencionó Ezio Costa respecto del denunciante y la reserva. Como él muy bien sabe, es un tema bastante debatido. Nosotros lo que hacemos es replicar la norma que hoy día existe en el Estatuto Administrativo y más bien en la ley de la Comisión de Mercado Financiero, pero por supuesto esto nos llama, como decía muy bien la superintendencia, a reflexionar y ver cómo la Contraloría lo ha entendido. Sé que existe hoy día una especial mención por parte de la Contraloría respecto de las denuncias que solicitan reserva, y en los casos calificados puede ser que ahí tengamos la respuesta. Entonces quería ahí hacer ese... y respecto de las entidades de los terceros, ¿no es cierto?, de las entidades de fiscalización, como también sabe muy bien el profesor Ezio Costa, esto de la tercerización de la fiscalización es algo muy antiguo en nuestro ordenamiento jurídico. Ya en los años 60 lo tiene Salud con los laboratorios isocinéticos, y por supuesto es algo también en lo cual uno puede tener ciertas fricciones, pero en caso alguno, y en eso quiero ser bastante enfático, aquí hay una liberalización de la actividad de fiscalización. Siempre se mantiene, por supuesto, la potestad de la superintendencia respecto de todos esos terceros que deben cumplir no solo la normativa ambiental, sino también las instrucciones y los protocolos que la superintendencia para ello de ella emanan. Y en ese sentido también, más allá de lo que tiene que ver con los recursos, recuerde también que aquí hay una especialización bastante importante, y hay algunos laboratorios que tienen una calidad que es indesmentible y que pueden colaborar con las funciones que realiza la superintendencia. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Solo agregar un punto que no lo dije recientemente a propósito de las entidades, de los terceros, digamos, y del ejercicio, ¿no?, de una función pública por parte de entidades privadas. El proyecto de ley también, asumiendo la importancia justamente de esa función por parte de una entidad privada, incorpora en materia de programa de cumplimiento la improcedencia del programa de cumplimiento cuando se trate de incumplimiento asociado a la autorización por parte de la entidad o del tercero, de tal manera que efectivamente el rol y de la importancia que se le asigna sea que no medie, ¿no?, el instrumento de programa de cumplimiento ante infracciones por parte de una entidad fiscalizadora privada. Muchas gracias. Muchas gracias, superintendenta. Señora Alejandra Donoso. Gracias, presidente. Brevemente, en función del tiempo, yo simplemente quisiera enfatizar a propósito de una de las intervenciones de parte de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de el principio indubio pro medio ambiente que estaría en uno de los mensajes de uno de los proyectos. Me parece que sería sumamente positivo ir más allá y mejorar la legislación e incorporarlo de manera tal que cuestiones como toda la discusión en torno a los mecanismos de protección temprana que se están creando puedan ir en la línea de lo que se pretende y no ocurra como ha ocurrido, como señalé en mi presentación, con otros instrumentos tales como los programas de cumplimiento que puedan ser utilizados con los fines contrarios. Lo mismo respecto de, y aquí también me hago eco del eco que hizo Ezio Costa sobre la reclamabilidad o la posibilidad de reclamar las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, sean estas archivos, sean estas programas de cumplimiento o cualquier otra, porque efectivamente tienen consecuencias, y eso es una cuestión que se ha discutido jurisprudencialmente, pero sería muy positivo que el legislador lo resolviera de manera concreta a través de la efectividad de lo que establece el proyecto de ley. Y en ese mismo sentido, respecto a estos mecanismos de protección temprana, poner énfasis en esto, en la preponderancia, que yo creo que también sería bueno que estuviera en el proyecto de ley, ya sea en la ley, digo, más allá de, ya sea a través del principio indubio pro medio ambiente o bien
incorporando, reiterando, enfatizando el deber de protección y preservación de la naturaleza que pesa sobre los organismos de la administración del Estado y en particular de la institucionalidad ambiental. El proyecto es bastante complejo, en general tiene cosas positivas, pero yo me he querido centrar en aquellas cuestiones que me parecen más críticas y creo que los programas de cumplimiento y los mecanismos, en general los mecanismos de incentivo al cumplimiento o de protección temprana que se han creado, se corre el riesgo ante el silencio de que sean utilizados de mala manera. Por lo tanto, el principio indubio pro medio ambiente me parece una manera muy positiva, concreta y simple de incorporar a la legislación de manera tal que eso pueda tener un freno. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, don Ezio. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, agradezco la aclaración respecto de las entidades de fiscalización y el ánimo que existía en esta modificación. Entiendo que entonces, y agradezco además que quede en la historia de la ley, que el cambio más bien obedece a un cambio de la palabra y por una cuestión técnica, pero que en la regulación de las entidades técnicas debiera mantenerse similar. Quiero, además de ese punto, digamos, a ver, creo que en términos generales la preocupación que hemos manifestado, y yo presumo que la mayoría de los presentes aquí va a secundar esa preocupación, tiene que ver con cómo se controla el poder de la superintendencia si es que, vamos a decirlo así, llega a caer en malas manos, ¿no? ¿Cómo hacemos que la superintendencia siga cumpliendo con su función independiente de quién sea la persona que la dirija? Esa es la preocupación. Y por eso cuestiones como las observaciones respecto de los reglamentos o los instructivos, cuestiones como las observaciones respecto de las propias entidades de fiscalización o respecto de la necesidad de definir mejor algunos conceptos. Yo entiendo las dificultades que eso tiene, ¿no? Y también entiendo la premura por que el proyecto salga adelante. Por supuesto, cuenten con nuestra colaboración en lo que sea necesario para ayudar en este proceso, pero de todas formas nos parece súper necesario que se especifiquen algunas cosas porque el día de mañana podría ser necesario para la sociedad civil tener que acudir a los tribunales para que la superintendencia efectivamente haga su trabajo, ¿no? Hoy día no lo es, pero uno nunca sabe en el futuro y no podemos depender de instructivos, que son un instrumento jurídicamente de un valor menor desde la teoría, pero desde la práctica de un valor gigantesco, como todos sabemos, ¿no? O sea, son los instructivos finalmente los que definen cómo se hacen las cosas y lo menos discutible de todos, de todo frente a un tribunal. Y por eso se hace tan complejo que se fortalezcan este tipo de instrumentos regulatorios. Pero eso es todo. Muchas gracias por sus respuestas y también por el tiempo, señor presidente, honorable diputado y diputada. A ustedes por venir a esta comisión a poder expresar lo que expresaron. Le agradecemos también a la superintendencia, al ejecutivo, a la secretaría que nos hizo soporte hoy día, es decir, nos soportó. Nos hizo soporte y el soporte también de informática. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.